¿Qué onda, banda? Bueno, pues como ustedes recordarán, al inicio de la temporada el equipo Mercedes estuvo bastante conflictuado sobre si debían de mantener el monoplaza que tenían con esa versión sin pontones o tratar de cambiar completamente su concepto para hacer un cambio que sea lo suficientemente importante, ya que lo que necesitaban era dejar de hacer tanta carga aerodinámica con el suelo y poder iniciar a hacer esa carga aerodinámica con los pontones. Porque al inicio de la temporada el gran problema de Mercedes es que como no tienen pontones, deben hacer toda esa carga aerodinámica con el suelo. Ellos confiaban mucho en el suelo que habían desarrollado, pero el problema fue todo ese dichoso porpoising y bottoming que estaba sufriendo la escudería. Entonces gracias a eso tenían que subir el suelo y perdían toda esa carga aerodinámica al no tener pontones, ya que no la podían generar del suelo y no tenían pontones para generarla tampoco. De hecho recuerdo que hubo algún momento donde el propio Toto Wolff dijo que muy posiblemente ya dejarían de lado el concepto sin pontones y volverían a los pontones, o que incluso ya dejarían de lado el concepto de 2022 y se pasarían al de 2023, siendo el de 2022 solo para hacer como pruebas. Y de eso se dieron varias declaraciones ahora que estamos a mitad de temporada para ver qué es lo que sucede y qué es lo que nos podemos esperar un poco cuando volvamos de este parón veraniego, y también nos explican un poco de por qué al final terminaron manteniendo ese concepto sin pontones. Y Andrew Shovlin nos dijo esto: cuando miras el futuro a largo plazo como equipo a través del reglamento, copiar un diseño solo te ayudará hasta cierto punto. Los elementos más delicados de la aerodinámica del coche están debajo de él, así que la parte que menos se puede copiar es la más importante. El concepto sin pontones de Mercedes parecía ser algo bastante innovador, parecía que sería algo que vendría a cambiar el juego como usualmente nos acostumbran los de Mercedes, y podría ser esa la pieza que haría que tuviesen un auto dominador en 2022, pero parece que las cosas no le salieron exactamente bien porque tenían unos problemas de correlación muy grandes en la fábrica, y las cosas que hacían en el simulador no eran las cosas que después se reflejaban en la pista con el auto real, y ellos no sabían por qué. Entonces tenían que tratar de comprender bien este concepto antes de iniciar a hacer actualizaciones, y todo esto de los pontones fue un shock bastante grande para la prensa y para todos nosotros, y la verdad a mí me parece precioso el auto sin pontones. A mí me parece muy bonito, sé que tiene muchos detractores, pero a mí me parece muy bello. Pero el auto más bonito es el que corre más, todo el mundo lo sabe, y en el caso de los Mercedes no era un auto que fuese muy rápido. De hecho, en ocasiones ya saben que utilizaban a Lewis Hamilton para tratar de hacer todo tipo de cambios y todo tipo de experimentos en el auto, y eso se notaba en pista. Por eso ni siquiera pudo pasar de Q1 en Arabia Saudita, que es algo que nadie se esperaba, o estuvo tan detrás en Imola o cosas por el estilo. Pero bueno, al final del día todos esos experimentos que hicieron con Hamilton ya dieron frutos, porque pues ahora vemos a un Mercedes bastante más fuerte, que no solo se pone como la tercera escudería más fuerte, sino que incluso ya está bastante más cerca de Ferrari y Red Bull, y ahora les puede plantar más cara en la carrera. Eso se puede ver por ejemplo en el último Gran Premio, en el de Hungría, donde vimos un podio con Max Verstappen, Lewis Hamilton y George Russell, con Mercedes en segunda y tercera posición, que fue algo que al inicio de la temporada no nos esperaríamos ni de broma. Y el concepto sin pontones en realidad dio mucho de qué hablar, por eso Shovlin dijo también esto. Diría que en los medios de comunicación nuestro concepto con un chasis mucho más estrecho fue un tema de conversación mucho más importante que dentro de nuestro propio equipo. Los problemas a los que nos enfrentábamos no se habrían solucionado cambiando el concepto del chasis desde su primer momento. Además de que el equipo Mercedes explica que también tenían que tomar mucho en cuenta el límite presupuestario, porque no podían hacer como en años anteriores donde podían probar muchísimas cosas, traer elementos nuevos cada carrera, y elementos nuevos no solo para un auto sino para ambos, y poder probarlo en ambos autos, y para la siguiente carrera lo mismo. O sea, no podían hacer eso, tenían que mantenerse dentro del límite presupuestario y tratar de ser lo más conscientes que pudiesen con todos los cambios y modificaciones que le fueran a hacer al concepto de su auto, para que así asegurarse de que surtan efecto y no simplemente hayan perdido dinero para nada. Esto fue lo que dijo Shovlin: tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con nuestros recursos, y lo que no queríamos era empezar un proyecto que podía tardar entre 4 y 6 semanas en completarse. Queríamos ir paso a paso y comprobar si lo que estábamos haciendo en el coche tenía sentido y si cumplía con nuestras expectativas. Por eso mismo fue difícil
mantener el concepto y no hacer algo como por ejemplo lo que hizo Aston Martin, que cuando inició la temporada se dieron cuenta de que habían errado con el concepto de su auto y después trataron de copiar y hacer cosas más similares a lo de Red Bull, y después para el Gran Premio de España nos trajeron un auto completamente diferente, pero también tuvieron que pasar varias carreras después por todo eso de empezar a comprender el auto, porque no era el mismo que ellos habían desarrollado desde un inicio, sino que lo tuvieron que sacar de una manera express y después empezar a comprenderlo para poder traer mejoras. Sino que Mercedes trató de mantenerse lo mejor posible en su concepto a pesar de que tampoco lo comprendían, y fue muy difícil de mantener y no rendirse e irse por otro lado. Y esto dijeron al respecto: en ese momento estábamos pasando casi de puntillas por los primeros pasos del desarrollo, solo para ver si podíamos hacer un cambio en el coche y conseguir el efecto esperado, en lugar de poner todas nuestras esperanzas en algo que era totalmente diferente. También Toto Wolff dijo que lo que quieren es mantener su propio concepto, aunque se ha visto que por ejemplo algunos equipos que también montan motor Mercedes, como el que ya hablamos de Aston Martin o los propios de escudería McLaren, al inicio tenían un concepto bastante más similar a lo que tenía Mercedes sin sidepods, pero ahora ya tienen un concepto con unos sidepods bastante más pronunciados, incluso se parecen más a los de escudería Ferrari. Pero Toto quiere seguir manteniendo su concepto, dicen que por nada en particular, pero habían dicho antes que era un concepto que se le podía explotar bastante más cuando ya pudiesen terminar de comprenderlo. Y esto dijo Toto: no tenemos ninguna preferencia específica sobre el concepto a seguir, sino que simplemente intentamos tener un coche más rápido. Nunca copiaremos a nadie, pero podemos ver cosas en otros coches que consideramos que nos pueden ayudar, así que hay muchas preguntas que se están discutiendo en este momento y serán respondidas más o menos en el mes de septiembre. Todavía falta ver qué es lo que sucede de aquí al final de la temporada, y lo más emocionante será ver después qué es lo que sucede en el siguiente año de 2023, porque evidentemente el primer año en un cambio, en una normativa, es el más emocionante, pero después de ello los siguientes años también son muy importantes porque se puede ver un gran cambio, ya que en el primer año apenas estás entendiendo muchas cosas y muchos conceptos, inclusive tu propio auto, y para los siguientes años vienes con un concepto mucho más completo y más rico, y donde te puede favorecer el también haber visto por qué lado se fueron las otras escuderías, ver qué te sirve, qué no, y ver cómo evolucionar tu propio auto. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado, y si es así den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que les subimos a este bonito canal. Y si es así, nos veremos muy pronto. Hasta la vista.